Sean bienvenidos, querido público, a Cuentos de Terror. La noche de brujas ha quedado atrás, pero los relatos espeluznantes no. Los cuentos de terror deben continuar durante todo el año. De esta manera, recibiendo al mes de noviembre, los invitamos a disfrutar de un nuevo cuento de terror. Buenas noches. Me alegra que hayan vuelto para escuchar un nuevo cuento de terror. Ya es noviembre, pero los sustos deben continuar. Esta noche les contaremos un relato de Noche de Brujas. No precisamente porque haya tomado lugar un 31 de octubre, sino porque literalmente fue una noche llena de brujas. Pónganse cómodos, vayan por su bebida favorita y apaguen la luz. Esto es Cuentos de Terror. Cuando joven, vivía en un estado muy al sur del país. La ciudad donde residía no era una que destacara por muchas cosas. Hasta la fecha no tiene grandes corporativos ni muchos centros turísticos. Es más como un pueblo mágico, solo que aún no ha sido reconocido como tal. Tiene una plaza de armas principal al centro de la ciudad, rodeada de la catedral, el palacio de gobierno, un mercado de comerciantes locales y unos cuantos espacios de vendimia. La casa de mi abuela era una de las más grandes y antiguas del centro, a unas cuantas cuadras de la plaza de armas. Pero hay una cosa por la que sí es conocido el pueblo, al menos en el estado: sus leyendas. Hay un par de ellas y ambas involucran un aquelarre en el corazón del pueblo. Un grupo de brujas que ha habitado en la ciudad desde la época de la conquista. Se dice que algunas mujeres han heredado los dones de la brujería desde hace generaciones. En especial se cuenta de aquellas mujeres de familias adineradas. Algunos lo ven como una bendición, pues creen que las brujas cuidan el pueblo. Otros les temen, pues creen que en algún momento de furia pueden desatar sus poderes en contra de todos los que han obrado mal en contra de ellas. La verdad es que solo eran cuentos. En otras versiones incluso se decía que se convertían en lechuzas durante la noche. Otros dicen que se convierten en aves de rapiña para espiar a la gente por sus ventanas. Solo son cuentos al final del día. Cuentos que yo no creí ciertos hasta hace un año. En octubre del año pasado, recibimos la visita de unos primos que ya no vivían en el pueblo desde hacía algunos años. Vinieron a visitarnos con motivo del cumpleaños de mi abuelita, que coincidió con la semana de Noche de Brujas y Día de Muertos. Mis primos son mayores que yo. La mayoría ya estaban casados entonces y tenían hijos de no más de 7 años. Para estas fechas, en la ciudad se vivía un ambiente lúgubre. Había sido del conocimiento de todos los pobladores que una serie de desapariciones de niños había tomado lugar en la ciudad y que se prolongó por algunas semanas. Las autoridades no tenían una explicación para las familias afectadas, pues los niños no habían dejado rastro alguno y no se había pedido rescate por ninguno de ellos. Era como si simplemente hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Unos se perdieron camino a su casa de regreso de la escuela. Otros salieron a jugar a las calles con sus amigos y nunca regresaron. Pero otros simplemente habían desaparecido de sus casas a la mitad de la noche, dejando sus camas vacías. Se pensaba en un grupo criminal que pudiera estar buscando órganos, ojos o algo similar, mas no se daba con ningún responsable. Fue lamentable recibir a la familia bajo estas circunstancias. Si en tiempos normales no había mucho que hacer en el pueblo, ahora mucho menos. Con el miedo de que algo le fuera a pasar a los hijos de mis primos, no podíamos salir ni muy lejos ni por mucho tiempo a las calles. El principal atractivo es la plaza de armas en el corazón de la ciudad. Esta tiene muchas áreas verdes, canchas para jugar y juegos infantiles. Así que una noche, 2 de mis primos y yo llevamos a sus niños para que pudieran jugar bajo nuestro cuidado. Es en esta plaza donde se pueden ver las lechuzas en la cima de los árboles. Aprovechamos para contarles historias de niños que fueron secuestrados por estas aves a los hijos de mis primos para asustarlos un poco. Había luna llena aquella semana, más grande de lo normal.
lo cual le agregaba misticismo a la atmósfera. Nos estábamos divirtiendo mientras que el sol empezaba a meterse, cuando una señora que se encontraba muy cerca de nosotros vendiendo semillas, chocolates y demás dulces se aproximó. Supusimos que tenía la intención de vendernos algo, pero en lugar de eso nos dijo lo que pareció ser una advertencia. «Yo no jugaría con eso», nos dijo. «Ha habido muchos niños desaparecidos últimamente. Los policías pueden decir lo que quieran, pero yo sé que se trata de ellas». No supimos cómo reaccionar a esta declaración, pero al ver el terror en los ojos de mis sobrinos empezamos a caminar lejos de la señora para apartarlos. Íbamos camino a la casa a pie. Las calles empedradas estaban desiertas. Creímos que era buena hora cuando decidimos regresar a la casa, pero nos oscureció de pronto. Solo eran 6 cuadras a casa de mi abuelita, pero nos parecieron eternas. Nos dirigimos a paso normal, mis primos y yo detrás de los niños, quienes iban jugando entre ellos. El sol se terminaba de meter detrás de los cerros, mientras que la luna llena se alzaba a un costado de nosotros, vigilante y acusadora al mismo tiempo. De igual manera, las nubes aparecían en el cielo, ocultando la poca luz que servía de guía. Por alguna razón, el alumbrado público no se había encendido aquella noche. Por si fuera poco, sentí que nos observaban. No tardé mucho en ver que mis primos se sentían igual, pues los 3 empezamos a apretar un poco más el paso. Parecía que había sombras en la oscuridad, miradas detrás de cada ventana, de cada edificio por el que pasábamos. Estábamos inquietos, viendo figuras donde no las había, imaginando ruidos que no existían. Después de 3 cuadras avanzadas, teníamos que dar vuelta para avanzar otras 3. En aquella esquina vimos a una señora de edad muy avanzada, cabizbaja, parada debajo de una señal de alto. No pude ver su rostro, pues su cabeza estaba cubierta con una manta. Incluso cuando levantó la cabeza, no pude ver ninguna cara, pero ella sí me pudo ver a mí. Lo sé porque lo sentí. Condenada anciana, después de lo que nos dijo en la plaza, ahora todas las señoras me parecen brujas, dijo uno de mis primos. No me digas que te dejaste sugestionar por esa señora, agregó el otro. No me digas tú a mí que no te has sentido observado desde que empezamos a caminar, contestó. Puede ser extraño, pero ciertamente parecía que había solo mujeres en la calle esa noche. Algunas iban en pares, otras iban solas. Había unas muy jóvenes, hermosas y erguidas. Otras se veían como cualquier señora normal de edad media y otras ya muy ancianas. Algunas tenían la cara tapada con un velo. Otras no temían esconder sus rostros, pero todas iban ataviadas con largos vestidos negros. Las puertas de los edificios se abrían para que las mujeres pudieran salir de la oscuridad de las casas. Todas ellas nos veían fijamente avanzar por en medio de la calle empedrada. No tenían que girar sus cabezas siquiera para vernos, sentíamos sus miradas. La oscuridad de la noche caía poco a poco sobre el pueblo, sumergiéndolo a la merced de sus sombras. Entonces, un par de lechuzas se pararon sobre una señal de alto. Sus ojos grandes se posaron en nosotros, girando sus cabezas para no perdernos de vista. Un par más se posaron sobre la moldura que remataba el tejado de un edificio. Echaron a volar junto con las otras 2 y en ese momento, como si el vuelo de las lechuzas hubiera sido una señal, todas las mujeres abandonaron sus posiciones y comenzaron a caminar a paso lento, bajando de la banqueta hacia la calle. Mis 2 primos no perdieron el tiempo. Tomaron a sus hijos en sus brazos para poder apresurar la marcha. No recuerdo mucho de lo que sucedió después. Fue todo tan rápido y aterrador que no tuve tiempo de retenerlo tal cual como sucedió. Las señoras salían por montones de los callejones y las calles oscuras. Creí haber visto algunas sobre los tejados de los edificios de 3 pisos, avanzando hacia nuestra dirección, mirándonos. Mientras avanzábamos a paso veloz, las mujeres se conglomeraban detrás nuestro. Sus pisadas en la oscuridad sonaban cada vez más cerca de nosotros. Había risas esporádicas y murmullos quietos detrás de nosotros, como si ellas lo hubieran estado disfrutando, como si tramaran algo.
No fue hasta que una de esas señoras se aproximó lo suficiente para tomarme del brazo que grité y sacudí la mano huesuda de la mujer fuera de mí. Fue un grito nervioso que terminó de romper la tensión palpable de aquella situación. Tuvimos que correr las últimas 2 cuadras para llegar a ponernos a salvo a la casa de mi abuela con los niños en brazos. Ninguno se atrevió a echar un vistazo hacia atrás, pero yo estaba seguro que ellas también habían echado a correr. Una vez dentro de la gran casa de mi abuela, por fin nos sentimos seguros. No quisimos platicarle a nadie de lo que habíamos visto. No esperábamos que nos creyeran de todos modos. Me atreví a asomarme por la ventana de la sala hacia la calle y grande fue mi sorpresa al ver la imagen de un pueblo desierto. Incluso las luces del alumbrado público ya estaban encendidas. Entonces llegó la hora de la cena. Hubo 2 platillos, una cena para los adultos y una comida especial para los niños. Debido al susto, honestamente no tenía hambre, pero comí un bocado para complacer a mi abuela. Hasta la fecha, no sé explicar qué sucedió, y sin duda, lo poco que recuerdo no supe cómo declararlo ante la policía. Desperté en el suelo. Todos los demás miembros adultos de mi familia estaban dormidos o inconscientes aún sentados en sus sillas, algunos con comida sin tragar en la boca todavía. Yo seguía un poco adormilado. Mis piernas no respondían y mis párpados apenas lograban mantenerse semiabiertos para poder presenciar aquella aterradora escena. Intenté orientarme. Me puse a ver a mi alrededor tanto como mi cuello adolorido me lo permitió. Vi la mesa hecha un desorden. Vi la sala de la casa. Vi a un lado las macetas de mi abuela y cuando por fin pude ubicarme, pude ver la puerta principal de la casa abierta. Y ahí estaban de pie mi abuelita, mis tías, mis primas incluso, y detrás de ellas, todas las mujeres que habíamos visto en la calle detrás de nosotros. Estaban tomando de la mano a los hijos de mis primos. Incluso algunos de mis primos más pequeños se encontraban ahí. Me sentí mareado una vez más y volví a perder el conocimiento, hasta que la policía nos encontró unas horas más tarde. El día de hoy se cumplen 13 años desde la última vez que vimos a mis primos, mis sobrinos, mi abuela, mis tías y mis primas. Yo escapé de ese pueblo para nunca volver. Hasta hace poco que escuché en las noticias sobre nuevos casos de desapariciones de niños en un pueblo cercano a aquel donde viví. Solo espero que esta vez los responsables no sean quienes creo que son. Esto ha sido todo por esta noche, amable público. Espero que hayan disfrutado de este relato de brujas, pues pronto habrá más. Gracias por escucharnos y no olvides darle like al video si te gustó. No olvides escucharnos cada lunes. Si tú también tienes un relato de terror de brujas, no dudes en compartirlo con nosotros en nuestra publicación en Facebook o aquí mismo en la sección de comentarios. Suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de todos los cuentos de terror que te estaremos trayendo cada lunes. Yo soy Dante y esto fue Cuentos de Terror. Dulces sueños.